Bueno, ahora sí, dado que son las 9:03, Marcela, si te parece bien, arrancamos. ¿Cómo no? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Moira Maschwitz, soy la presidenta del Polo Educativo Pilar. Estamos muy contentos de estar acá y haber organizado esta charla con Marcela. Em, Estamos bastante preocupados los colegios y seguramente que los padres también con lo que está pasando con los chicos y que si sube la violencia y los riesgos y cómo acompañarlos en este momento. Y la nueva ley hace que nos ponga a ellos y a nosotros en una situación bastante diferente frente a la ley, así que la invitamos a Marcela para que nos explique, nos cuente todo eso. A Marcela, además de tener un currículum impresionante, porque tengo acá el machete, es profesora de historia, es abogada, fue 2 veces diputada nacional y acá en Pilar concejal. Además, yo creo que tiene algo que para mí, en lo personal, me gusta mucho, que tiene una mezcla impresionante en tener mucha rigurosidad académica y de conocimiento con mucha empatía y amorosidad frente a los adolescentes por su experiencia, no solamente como madre, sino en la experiencia que ella con la que, o sea, trabaja todos los días con ellos. Entonces, esa combinación justa en una persona no es tan fácil de encontrar y Marcela la tiene. Ya hizo un par de charlas para el polo educativo y siempre nos fue muy bien. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hago unos pedidos y anuncios antes. Uno es que les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la charla de Marcela, que va a durar más o menos 40 minutos. En el medio ustedes pueden ir haciendo preguntas por el chat, que nosotros vamos a ir tomando nota de las preguntas para al final hacérselas a Marcela si no se fueron respondiendo durante la charla. Les pido que en el chat pongan de dónde vienen, si son papás de algún colegio del Polo, de qué colegios, cómo se enteraron de la charla, si se enteraron a través de las redes, si un amigo les recomendó o si de los mismos colegios. Y bueno, y nada más. Así que Marcela, todo tuyo. Bueno, comienzo a hablar. Sí, Bueno, antes de empezar con la presentación, que no sé si la tienen en pantalla ya. ¿La sí, tienen se en ve pantalla? perfecto. Perfecto. Antes de hablar de la presentación, quería comentar cuatro cosas que me surgieron anoche mientras veía las noticias y que me parece que está bueno y que no están dentro de la charla, por más que sí las tocamos de costado. Primero pedirles disculpas porque amanecí sin voz y hice de todo para poder estar bien con la voz para ahora. Uno, lo que pasó ayer en Tandil. En el Colegio San José, un joven se enojó con el profesor porque moviendo los pupitres se le cayó el celular y que no estaba permitido que lo tuviera y le dio una trompada al profesor, le quebró la mandíbula. Ese chico no sé la edad que tiene, pero si hoy tiene 15 años, no tiene que dar respuestas a nadie tiene que dar respuestas. Seguramente sí al profesor que tendrá que hacer una causa por lesiones. A los padres, no al alumno. Después en Catamarca, un niño, un joven, entró con cuchillos y con dibujos para saber cómo defenderse. Seguramente esa aportación de armas, porque una navaja es una arma, seguramente si no tiene 16 años no pasa nada. Agostina Vega, lamentamos tanto, tanto, pobrecita, y tantas niñas e hijas nuestras están en la misma situación. No sé qué le pasa a nuestras niñas, todas fuimos jóvenes, a todas nos gustó gustar, pero hoy hay una excesiva exposición, una necesidad de likes, una necesidad de arriesgarse a cosas que tal vez no estamos viendo.
y que las pone en riesgo, porque tal vez no salen vestidas así de su casa, pero se visten haciendo de una amiga. Y tenemos que estar más atentos que nunca. Y por último, hablar de la ludopatía. Con el Polo Educativo hemos dado una charla, hará 2 o 3 años. Yo trabajé mucho para que se sancione una ley. Tuvimos media sanción, no se logró, está cajoneada en el Senado. Pero se viene el Mundial. Nuestros hijos van a estar ultra expuestos a todo tipo de bonos de recompensa, de engaños para que apuesten. Por eso yo les recomiendo, como decían en una película, follow the money. Sigan el dinero, vean en qué gasta el dinero que ustedes le dan a sus hijos. Comprueben qué están haciendo ellos con el dinero que le dan. No permitan que estén muchos tiempo con sus teléfonos y no permitan que se encierren en sus cuartos y ustedes no sepan qué es lo que está pasando. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la charla. Como bien decía Moria, soy madre y no soy psicóloga ni vengo a decirles acá cómo educar a sus hijos. Simplemente me parece que es un tema que me convoca desde hace mucho tiempo, que trabajo en temas de salud mental cuando fui diputada nacional y con adictos y con familias que transitan esta problemática. Y me parecía importante, antes de hablar del régimen penal juvenil, que es lo que empieza a regir en septiembre, eh, hablar de cómo llegan nuestros jóvenes a veces a tomar decisiones impropias. Entonces, acá no buscamos ni generar miedo ni culpas, es para reflexionar juntos y brindar herramientas para acompañarlos y para esta etapa particularmente que ellos tienen, que es un gran desafío. Ahora, me gustaría autointerrogarnos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos hoy exactamente qué está viendo nuestro hijo en el celular cuando cierra la puerta de su habitación? ¿Cuántos sabemos con quién habla, qué consume, qué ve en redes, qué influencer sigue o qué cosas le preocupan cuando se va a la noche a su habitación? Difícil, por supuesto, es estar al tanto de todo. Ningún padre nace o viene con un manual de instrucciones, pero si nos brindamos algunas herramientas, tal vez podemos estar más atentos a lo que está pasando. Acá me gustaría introducirlos en qué es lo que pasa. No se compartió, no avanzó la diapositiva. ¿Qué puedo haber hecho mal que no avanzó la diapositiva? A ver, discúlpenme. Perdón, voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Discúlpenme. Algo no me está dejando avanzar con la diapositiva. Y no tengo a mi hijo a mano. A ver, vamos a tratar de solucionarlo. Espíritu Santo, ilumínanos. Con la flechita del teclado, Sí, con la flechita del teclado estoy. sí, yo mucho A más ver, tampoco puedo. No sé si hay alguien que pueda ayudar. sí. Voy a ver. Ramiro. A ver, vamos. Si me dan un segundito, perdónenme, disculpen. Ramiro, ¿podés bajar, por favor? Entonces, como les venía diciendo, la adolescencia es una etapa de enorme transformación, no solamente emocional, sino también biológica. El cerebro está literalmente en construcción. No es un cerebro infantil, ¿eh? Pero tampoco todavía es un cerebro adulto. Acá viene el auxiliar. Ramiro, no puedo, no sé por qué no me deja avanzar con la diapositiva. A ver, Pues estás en la pantalla de. ¿por qué qué? No estás en la pantalla de la. Sí, ellos están viendo esta pantalla. Está bien, pero no estás en el PowerPoint, ¿no? ¿En dónde estoy? En el PowerPoint. Ah, entonces con esto, a ver si se avanza así, perfecto. Pero ahora retrocede, sí. Perfecto. Gracias, Ramiro, Ahí se perdón. ve bien. Perfecto. Entonces, hablarles de esto, ¿no? De cómo madura el cerebro. Obviamente, cuando son niños, van a su cerebro, está en formación y como decíamos, tiene
cambios anatómicos, funcionales, que explican muchas conductas que vemos todos los días en casa. Las áreas vinculadas a las emociones, la búsqueda de placer, la novedad y el riesgo accionan antes de que estén maduradas las áreas responsables del autocontrol, de la planificación y de la evaluación de consecuencias. Por eso muchas veces nuestros hijos están o saben que está perfectamente mal lo que lo que están haciendo o que está bien determinadas cosas, pero aún no toman las decisiones con una maduración adecuada porque tienen su cerebro todavía inmaduro y está en evolución. Y justamente por eso siguen necesitando adultos que funcionen como freno, como guía, como referencia. Y lo importante también es darnos cuenta que nosotros estamos criando hijos en un mundo totalmente distinto al que crecimos. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes tuvieron celular a los 12 años? ¿O cuántos crecieron con redes? ¿O cuántos podían apostar desde una habitación? Yo me acuerdo de mi padre cuando íbamos a Mar del Plata, él de vez en cuando iba al casino. Toda la facilidad empezó en la época de Menem, que empezaron el casino en la ciudad de Buenos Aires, y después los bingos, y hoy estamos a un clic de cualquier tipo de apuesta. Y muchas veces juzgamos a nuestros hijos utilizando los parámetros con los que nosotros crecimos. Pero el contexto cambió por completo. Cambiaron los estímulos, cambió la velocidad con lo que reciben información y también cambió la forma en que ese entorno interactúa con su cerebro. Esta diapositiva es importante para que lo entiendan. La amígdala es como el guardaespaldas, es decir, el cerebro tiene dos funciones, sobrevivir, supervivencia y buscar placer. Placer en todo tipo de cosas, ¿no? O sea, recompensa también se le dice. La amígdala es como el guardaespaldas que enseguida, en milésimas de segundo, y eso es literal, en milésimas de segundo, a cualquier señal de peligro se activa. Lo que no tiene la amígdala es la capacidad de discernir si es un peligro real o imaginario. Porque tal vez me angustio porque no me contestaron un mail y pienso que no gustó lo que propuse, o tal vez me angustio porque no me llamó y pienso que ya no me quiere, o tal vez me angustio porque veo que no estoy llegando a fin de mes con mis ingresos y temo que no voy a poder cumplir con mis obligaciones. Entonces todo eso me va generando angustia, me va generando angustia. Bueno, eso es en un adulto lo de llegar a fin de mes, ¿no? Pero en un joven le va generando angustia, no me pusieron la nota que yo quería y creo que me la merecía. Entonces, porque siempre hay voces interiores que te van, Santa Teresa decía que era la loca de la casa, la mente, ¿no? Son voces que te van diciendo, no, pero vos no valés o te están humillando o minimizando. Y todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada para poder tomar las decisiones, tener perspectiva, evaluar consecuencias, planificar. Entonces las emociones se aceleran antes que el control, la impulsividad es normal, buscan novedad y buscan riesgo, porque no tienen ese freno que los ayuda a decir, no, paremos, esto puede ser peligroso. Entonces no es que no entienden, muchas veces entienden perfectamente. Lo que todavía no pueden hacer es regularse como un adulto. Por eso los límites siguen siendo necesarios. El cerebro adolescente necesita adultos que funcionen como corteza prefrontal externa. Sabemos que las áreas cerebrales relacionadas con las emociones maduran antes, como lo dijimos, y las encargadas del control y la toma de decisiones después. Es como decir que, de manera sencilla, el acelerador funciona antes que los frenos. Por eso aparecen conductas impulsivas, necesidad de pertenecer, fragilidad emocional, búsqueda de sensaciones fuertes, dificultades para medir los riesgos. Todavía no cuentan con las mismas herramientas de regulación que tiene un adulto y por eso siguen necesitando límites. Los límites no son castigos, son una forma de protección mientras el cerebro termina de desarrollarse. Es en lo que los podemos ayudar con los límites. No tengamos miedo a ponerles límites. Los límites muchas veces nos los piden los jóvenes y nos prueban con eso. Ahora vamos a hablar de
están sobreestimulados, como ven en esto, es decir, todo el tiempo pantalla, juegos agresivos, videojuegos, redes, ludopatía. Es permanente la estimulación. Y el cerebro adolescente convive con miles de estímulos, como veíamos recién, simultáneos las 24 horas. Las 24 horas. Por eso la prevención y el desafío no consisten solamente en prohibir, consiste en ayudar a que nuestros hijos aprendan a encontrar placer, satisfacción y sentido en actividades reales y no solamente en recompensas instantáneas. Seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de la dopamina. La dopamina no es algo malo, es algo bueno, todos la necesitamos, es un neurotransmisor, pero en dosis excesivas, y le pasa a los jóvenes cuando están permanentemente en las redes, permanentemente con las pantallas, es como un círculo vicioso. Em, por eso es que se aburren tanto, porque todo es inmediato. Entonces, cuando todo es inmediato, si todo estimula, si todo tiene que ser inmediato, si todo me tiene que dar placer, la vida real empieza a parecer insuficiente. Muchos padres me dicen, mi hijo se aburre de todo. En realidad no se aburre de todo. Se acostumbró a niveles de estimulación, de inmediatez, que la vida normal no puede igualar. Entonces, así funciona un cerebro saludable, así es un cerebro adicto, donde la dopamina, que es necesaria, se va reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? El joven empieza eh, a manejar unos niveles de ansiedad, a sentir un vacío. Como todo es inmediato, si no tengo la recompensa enseguida, la amígdala me dice, ojo, estás en peligro. Insisto, la amígdala no distingue entre un riesgo real de uno imaginario. Y como no tienen todavía desarrollada la corteza prefrontal, que termina de desarrollarse entre los 24 y 25 años, no tiene la maduración para poder tomar distancia de las cosas que le pasan. Entonces, ¿cómo buscan solución a este vacío existencial, a esta necesidad de pertenencia, a esta ansiedad que se le genera? A veces con alcohol, a veces vapeadores, a veces marihuana, a veces sustancias, a veces apuestas, a veces pantallas, porque el placer que necesitan es inmediato. Entonces, obviamente, hay señales de alerta. Esto es yo les pongo diapositivas porque hay gente que tiene más memoria visual que auditiva, y entonces, para que tengan lo que ven mientras yo hablo. Hay señales de alerta a las cuales tenemos que prestarles atención. Mirarle los ojos rojos e hinchados, si es marihuana, o pupilas dilatadas, si es por sustancias como la cocaína o como otras sustancias. Olor e higiene, el olor a humo, a que de repente se lave las manos permanentemente, que use chicles, cepillos de dientes permanente, que falte dinero, follow the money, se gasta muy rápido y con más frecuencia de lo normal su dinero, el dinero que le damos por billeteras virtuales o para pagar la clase de tenis o el comedor del colegio. Estar al tanto de amistades e influencias. Las amistades son con quienes se junta, a quién dejó de ver, por qué empezó con amigos nuevos. Estar atento a cambios de conducta, mal humor, irritabilidad, despreocupación frecuente, desobediencia, bajo rendimiento académico o deportivo cuando antes lo tenía. Todos son indicios de alerta, ¿no? Entonces, las conductas de riesgo rara vez aparecen de golpe. No esperemos encontrar droga para preocuparnos. Las señales aparecen mucho antes. Vamos a ver aislamiento, vamos a ver cambios bruscos de humor, vamos a ver alteración del sueño, vamos a ver irritabilidad constante. Y de acuerdo a la edad van apareciendo distintas cuestiones, ¿no? La falta de concentración podemos recomendar un tiempo limitado de pantalla. A los problemas del sueño, leer antes de dormir o no tener nada, jugar con algo offline. Al aislamiento social también necesita el cuerpo restablecerse con sueño, porque vemos hoy, a raíz de las pantallas, que le dan al cerebro una
un mensaje de que es de día, que les cuesta mucho dormir a los chicos. Entonces, podemos preguntarnos qué es lo que ellos necesitan. Entonces, no hace falta padres perfectos, hacen falta padres presentes, porque eh, la presencia, la escucha, los límites son lo que le van a marcar el rumbo en este momento, que ellos no tienen desarrollada la maduración necesaria para percibir y para detectar los riesgos reales. Ningún adolescente pide ayuda de forma ordenada. A veces esa ayuda que pide es a través de enojos, de aislamiento, de rebeldía, de baja de rendimiento. Y tenemos que estar atentos porque ellos necesitan seguridad. Y la seguridad se lo dan los padres, se lo damos nosotros, se lo damos su entorno. Entonces es importante ayudarlos a detectar esas voces que le van diciendo, no vas a poder, eh, tenés que animarte a hacer determinadas cosas, si no, no te van a querer. eh, que sienta seguridad. Y a veces es necesario salir del entorno doméstico, es necesario salir de la casa, ir a tomar un helado con él, charlar. Che, ¿cómo estás? ¿Te afectó lo que le pasó a tu amigo? ¿Cómo estás con esa chica que te gustaba y no te daba bola? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Necesitas apoyo escolar? Sí, pero fuera del entorno, cosa que él se dé cuenta que sos un papá presente, que estás saliendo de tu comodidad para charlar con él especialmente y que él también entienda por qué vos estás preocupado, lo que te importa a él, lo necesario que sos para él, que él es para vos, para poder involucrarlo en que me estás haciendo mal con esto, estoy necesitando que vos puedas reaccionar en esto que te está pasando. Porque encontrarle sentido a la vida es lo contrario a la reacción. Ellos actúan por reacción y lo que necesitan es bajar, tranquilizarse y encontrarle un sentido a su vida. Nosotros no estamos en contra de la tecnología es maravillosa, pero el uso abusivo de ellos es que es la que le genera todas estas cosas que estuvimos viendo y que además eh, están solos frente a la tecnología, porque no podemos estar las 24 horas con ellos. Entonces es necesario, yo cuando doy estas charlas en los colegios les hablo mucho de la ética digital, ¿no? De qué cosas no deben hacer en- cuando están en redes, de cómo resguardar su privacidad, de qué es lo que no deben compartir. Porque vuelvo a reiterar, necesitan que estemos, que miremos antes, que los acompañemos sin juzgar. Y ahí es cuando vamos cerrando esta primera etapa y empezamos a detectar hoy situaciones que hasta hace poco eran em, cuestiones que podían pasar, que podíamos tal vez pasar por alto, pero que a partir de septiembre no se va a pasar por alto. Y tenemos que estar atentos para evitar consecuencias reales, legales y penales. Vamos a cambiar ahora un poco el tono y vamos a hablar un poquito de la nueva legislación. ¿Y por qué es importante que la sepamos? Porque todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con prevención. Por eso ahora me gustaría explicarles brevemente qué cambia con la nueva normativa, no vamos a entrar en tecnicismos, y por qué es importante que estemos al tanto. Los adolescentes de hoy enfrentan desafíos inéditos, pero siguen necesitando exactamente lo mismo que necesitaron todas las generaciones. Adultos presentes, límites claros y alguien que los acompañe. Durante la primera parte hablamos del cerebro adolescente, de la impulsividad, de la necesidad de pertenecer, de la presión social, de las pantallas, de la dopamina y de las conductas de riesgo. También vimos algo muy importante. Ninguna conducta problemática aparece de un día para otro. Siempre hay señales previas. Siempre hay un proceso.
Cuando estas situaciones se detectan, las familias pueden intervenir, pero cuando no se detectan, empiezan a aparecer consecuencias. Consecuencias en la escuela, consecuencias familiares, consecuencias en la salud mental y en algunos casos, como decía recién, consecuencias legales. El sistema penal llega cuando algo falló o no supimos ver. Por eso la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para padres, para docentes, para adultos responsables. Y justamente por eso me pareció importante la primera parte y ahora vamos a nociones básicas para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de un sistema penal. Cuando escuchamos hablar de responsabilidad penal juvenil o de baja de edad de la imputabilidad, muchas veces aparecen miedos, confusión o información incompleta. Por eso la idea de esta segunda parte es explicar de manera sencilla lo que también le explico a los jóvenes cuando damos las charlas en los distintos colegios, nociones básicas de derecho penal y en qué los afecta la ley. Para entender cuándo existe responsabilidad penal necesitamos conocer tres conceptos básicos. Tipo penal, es decir, en el código penal codifica todos los tipos penales. Entonces, es la conducta que la ley describe como un delito. Simplificando, no, lo que está prohibido está penado, lo que no está prohibido está permitido. Y hay dos cuestiones de responsabilidad frente al delito. Puedo haber cometido un delito con culpa, que generalmente es imprudencia, me tropecé y te caíste y te hiciste una gran lesión, me distraje manejando y generé un choque. Y el dolo, tipo penal, culpa, dolo. Ahora, hay dos tipos de dolo. Un dolo directo, que es cuando yo quiero hacer algo y lo hago, te quiero robar y voy y te robo. Y un dolo eventual, que es aquel que cuando no buscas el resultado, pero sabes que puede pasar y te da igual. Por ejemplo, manejo a toda velocidad por una zona escolar y atropello a alguien. Yo quería manejar a toda velocidad, no quería atropellar a nadie, pero sabía que podía pasar. Y ahí tal vez los que tienen algunos años se acuerden de un caso que hubo de un chico de Pilar, el caso Cabello, que justamente mi hermano fue el fiscal de la causa. Él iba a toda velocidad con un auto preparado por Lugones y se llevó puesta a una madre y a su hija de 4 años que iban en un Renault 4. Ahí es la primera vez que se empezó a hablar en el sistema penal del dolo eventual, es decir, él debió representarse que con un auto preparado no debió andar dentro de una ciudad y que las altas velocidades dentro de una ciudad podían generar lo que generó. Y fue condenado por dolo eventual. Entonces, hay ilícitos habituales que nuestros hijos mm, consideran normales. Por ejemplo, y ha habido casos en colegios, hay veces que los chicos alteran una imagen de alguien y la difunden. Entonces, estamos hablando de difusión de fotos íntimas sin consentimiento. Hay una ley que pena esto que está dentro del Código Penal, por supuesto. El grooming, que es el acoso y la extorsión digital. Amenazas por WhatsApp o redes. Golpizas filmadas y viralizadas. Hurtos, robos por diversión o desafíos virales. Consumo, venta o traslado de drogas o alcohol. Les recuerdo que está prohibida el consumo de alcohol para menores. Hackeo de cuentas, suplantación de identidad. ¿Cuántos jóvenes conocemos que usan el DNI de un adulto para entrar a un casino? Daños a propiedad pública o privada, portación de armas o cuchillos, acoso escolar y ciberbullying extremo, falsas denuncias o escraches digitales, participación en apuestas ilegales. Les vuelvo a recordar que las apuestas ilegales, por supuesto, el juego ilegal ya es delito. No hace falta que el gobierno mande una ley para condenar las apuestas ilegales, el juego ilegal.
Pero la participación en apuestas legales también es delito, porque son menores y está prohibido el juego para menores. Entonces muchas veces los jóvenes no dimensionan estas cosas y tampoco dimensionan que detrás de una pantalla también hay víctimas y eso le puede traer consecuencias penales y vidas destruidas además. Vamos a ver un caso ficticio. Tomás tiene 15 años, hace meses que está irritable, aislado, duerme mal, bajó el rendimiento escolar, el deportivo y pasa horas conectado. Sus padres dicen, en la edad, empieza a juntarse con un grupo nuevo. Una noche después de consumir mucho alcohol, participa en una situación violenta grabada y subida a redes. Ahora, el problema empezó esa noche. ¿Qué no vimos antes? Necesidad de pertenecer, que lo acepten en un grupo. Fragilidad emocional para soportar las emociones que le generan ser rechazado. Impulsividad adolescente, esa falta de medición del riesgo. Presión social, falta de registro del riesgo. Por eso, por eso me detengo acá, este es un caso ficticio, pero muchas veces vemos el hecho, pero el proceso había empezado mucho antes. Y viene la ley esta, que se aprobó, no me acuerdo bien si en febrero o marzo, eh, cuestiones básicas, establece un nuevo régimen penal juvenil en Argentina. ¿Qué es lo que cambia? Primero que hay un régimen penal juvenil que antes no había. Algunas provincias lo tenían, provincia de Buenos Aires lo tenía, pero no se aplicaba el Código Penal, porque el Código Penal es nacional y en la provincia de Buenos Aires había un régimen penal juvenil para delitos ordinarios, no para delitos federales, como puede ser, por ejemplo, consumo de sustancias, extorsión o delitos que son federales. La ley establece, como decíamos, un nuevo régimen penal juvenil. ¿Qué cambia? La edad de imputabilidad, que baja de 16 a 14 años. El foco es socioeducativo, solo con penas privativas de libertad para delitos graves. ¿Qué son delitos graves? Homicidio, acoso sexual o delitos sexuales, secuestro, robo con armas. Los menores de 14 años siguen siendo no punibles, es decir, no son imputables los menores de 14 años. Y entre 14 y 18 años tienen un régimen especial diferente a lo de los adultos. Ahora, ¿qué son las medidas socioeducativas? Es decir, el juez, ya vamos a ver cómo se establece el sistema penal. El juez va de acuerdo al delito y de acuerdo al entorno del menor. Hay menores que no tienen familia y delinquen. Hay menores que sí la tienen. Y entonces, estas medidas socioeducativas son alternativas al sistema penal tradicional para jóvenes. Buscan reinsertarlos socialmente sin recurrir a la privación de la libertad. ¿Qué tipo de medidas hay? Distintas. eh, Se puede aplicar una amonestación, para eso se va a convocar a los padres, porque los padres tienen que estar al tanto que su hijo cometió un delito y que la justicia está al tanto de ello. Entonces, apoyo familiar, cuando no hay familia va a haber un tutor nombrado por por el juez y con un equipo interdisciplinario que va a estar al tanto de que ese menor, las sanciones que se le apliquen, las cumpla, porque si no las cumple, se le agravan. Esas medidas que se apliquen pueden ser servicios comunitarios, puede ser una libertad asistida, por ejemplo, que no pueda concurrir al fútbol, a la cancha de fútbol, si quiere ir. Puede ser que tenga que cumplir tareas post horario escolar, de acuerdo, por supuesto, siempre en combinación con la escuela, esto. Si tiene un tratamiento terapéutico porque tiene adicciones o transita una enfermedad, que lo cumpla. Y todo con supervisión judicial. El objetivo principal es que el joven asuma su responsabilidad. Tiene 14 años, puede empezar a darse cuenta que eh, hay cuestiones en las que tiene que dar respuestas al que las padeció. Una víctima de difusión consentida de imágenes, una víctima de un robo, una víctima de acoso, de amenazas.
Entonces, lo que se busca es que estos actos promuevan su desarrollo integral, su educación y vínculos familiares y comunitarios. La nueva ley prioriza estas medidas sobre la privación de libertad, que solo procede como último recurso y por el menor tiempo posible. La finalidad principal, como decía, es reeducar y reinsertar. Ahora, brevemente, para que tengamos claro, y los que tienen memoria visual, graben. Responsabilidad penal juvenil, menores entre 14 y 18 años, pueden ser responsables penalmente, pero con un régimen especial diferenciado del de adultos, considerando su desarrollo y su madurez. Derechos del menor infractor, tiene derecho a defensa técnica. Hoy, si un menor de 15 años, perdón, si un menor de 16 años delinque, está a total disposición del juez. El juez decide si lo quiere encerrar definitivamente hasta que cumpla 18 años y después aplicarle las penas de un adulto, o si lo manda a su casa. Y cualquier medida que el juez tome hoy, con un menor de 16 años, el menor no tiene derecho a apelar, ni a nombrar un abogado, tiene un defensor de menores. Es decir, no tiene derecho a ser oído. Hoy, a partir de esta ley, el menor de 14 a 18 años puede tener una defensa técnica, puede apelar cualquier decisión que tome el juez, tiene derecho a ser oído, y se respeta su dignidad y su interés superior y a completar sus estudios secundarios y estudios médicos, tratamiento médico que tengan que buscar. ¿Por qué? Porque se busca la reinserción social. Yo le explicaba esto cuando se trató esto en el Congreso. eh, un nenito que es soldado del narcotráfico, que no tiene padres ni madre que se ocupen de él, delinque. Hoy el Estado no puede hacer nada con él. A partir de esta ley, el Estado, a través del tutor, va a poder buscar que ese menor no vuelva a su ámbito delictual, sino ver de qué manera se lo puede acompañar para que termine el colegio, para que esté en otro entorno. Tal vez es en una casa de acogida si no tiene padres, pero sinceramente creo que esto es mucho mejor que lo que había. Ahora, para tener claro en qué cambia y que les quede grabado, se baja, la edad antes era 16 años, ahora es de 14 a 18. Antes, con la ley anterior, que era una ley de la época del gobierno militar, al menor se lo consideraba peligroso. Por eso es que quedaba a criterio del juez qué hacer con él, porque se lo consideraba peligroso. Esta ley busca la resocialización del menor. Se evita la discrecionalidad, como decíamos antes, y se establecen medidas socioeducativas y penas específicas según el delito. Ahora, estamos en provincia de Buenos Aires. Como les dije antes, el fuero penal juvenil ya existía aquí y el proceso es especializado, cuenta con actores específicos para garantizar el debido proceso. El fiscal del joven es el que investiga y decide si hay pruebas suficientes o no para acusar. El defensor oficial o un defensor privado que ponga a la familia representa obligatoriamente al joven para asegurar sus garantías constitucionales. El juez de garantía del joven es el que controla la investigación que hace el fiscal y decide sobre medidas de coerción como una detención preventiva que hubiera que hacer o no. El juez de responsabilidad penal juvenil es quien dicta la sentencia final en un juicio oral y determina ahí la sanción o medida socioeducativa que hay que aplicar. Insisto, la ley se sancionó en febrero. Se le dio 6 meses a las provincias para que adecúen sus lugares. Si es que hay que detener a un menor, el menor no puede estar en un lugar donde haya adultos. Entonces hay que buscar los lugares especiales y adecuar su sistema, de su sistema penal, creando donde no lo hubiera un fuero de responsabilidad penal juvenil. La provincia de Buenos Aires ya lo tiene, así que tiene que aplicar el código que ahora se aplica, esto para los menores de todo el país. Como decía, el último extremo es, para delitos muy graves, es la prisión preventiva, es la prisión, la reclusión de un menor.
Pero tengamos claro, los menores no pueden ser alojados en cárceles comunes de adultos ni en comisarías, salvo lapsos mínimos para su identificación y dependiendo de la gravedad del delito y la situación procesal, son derivados a lugares de acuerdo a lo que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia establezca. Estamos hablando de Provincia de Buenos Aires. Hay centros cerrados que son para los delitos graves, hay en distintos lugares de la provincia. Hay centros de contención, que son regímenes de semilibertad, que son dispositivos con menores restricciones, donde se trabaja la reinserción social, como hay uno en la provincia, en la localidad de Dolores. Hay centros de recepción, que son lugares de alojamiento transitorios, donde no están más de 48 horas, donde el joven permanece mientras el juez decide su situación tras la precisión inicial. Pero esto es el último ratio. Si esto llega es porque no vimos algo antes. No se trata de criminalizar a adolescentes, se trata de entender que hoy el contexto exige más prevención y más presencia adulta. Ninguna conducta aparece de un día para el otro. Volvemos al punto de partida. El problema nunca empieza el día del delito, empieza mucho antes. Por eso es que estoy tan involucrada en estas charlas. ¿Y qué es lo que necesitan nuestros jóvenes? Necesitan adultos presentes, como ya lo dijimos, límites claros, escucha real, observación temprana, acompañamiento, porque ninguna ley va a poder reemplazar lo que ocurre dentro de una familia. Ningún juez va a poder sustituir una conversación temprana. Ningún fiscal va a poder reemplazar una mirada atenta. Ninguna medida judicial puede compensar la ausencia de un adulto significativo. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver una película que es la que ganó el Oscar a la película extranjera Valor Sentimental, donde ahí son dos hermanas adultas ya y un padre que estuvo ausente, y una le reclama, ¿sí? Cuando le dice, cuando yo intenté suicidarme, vos no estuviste, estuvo mi hermana presente. Es decir, es muy buena la película, se la recomiendo. Por eso la mejor política de prevención sigue siendo la misma, estar presentes antes de que aparezcan los problemas. Porque prevenir no es controlar, prevenir es acompañar a tiempo. Los adolescentes, como decíamos, nos necesitan, que estemos en, en su rendimiento escolar, en las cosas cotidianas. Mis hijos ya son más grandes, este, pero las charlas que tengo con el que todavía vive conmigo, sobre cuestiones sentimentales, sobre miedos que tienen en su trabajo, es tanta la satisfacción que da sentir que que ellos te escuchan y te escuchan cuando sienten que vos estás presente, no que estás en la computadora, porque también nosotros nos pasamos horas frente al teléfono, a la computadora y minimizamos determinadas cosas, pero darse ese lugar para las charlas reemplaza cualquier terapeuta, aunque por supuesto que cuando hay una ansiedad que no se puede manejar, hay una cuestión que tenemos que, que atender, si hay que recurrir a un profesional, hay que recurrir a un profesional sin ningún prejuicio, por supuesto, ¿no? Y ojalá podamos ayudarnos a que todo esto suceda, que cada uno se realice en lo que le gusta, en lo que puede, y para eso tiene que encontrarle el sentido de su vida, tiene que encontrar sus capacidades. No sirve que le digamos sos un desordenado. Lo que le tenemos que decir es tu cuarto está desordenado, podés ordenarlo, porque si no esos mandatos van quedando, sos desordenado, no podés rendir, te cuesta tal cosa. Hay que guiarlos sin etiquetas, ¿no? Y bueno, entonces les doy las gracias a todos por haberme escuchado con atención y al Polo Educativo por esta oportunidad. Y ahí les dejo mi mail por cualquier consulta que no se les ocurra ahora y que necesiten evacuar. Y bueno, dejo de Hay compartir. dos preguntas, Marcela, si tenés Sí, 2 minutos. perfecto. Dejo de compartir pantalla para que... Eh, una, bueno, mucha gente comentó y comparte con vos el tema de los padres presentes, de estar cerca, etcétera, pero hay 2 preguntas concretas de la nueva ley. Una es, ¿cuán capacitados están los organismos que intervienen en poder, la leo textual, ¿están siendo capacitados los organismos y personas intervinientes para aplicar esta nueva ley? Sí, obvio. Es decir, por eso por eso la ley no entró a regir enseguida. Obviamente que hay psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, gente formada en derecho para cumplir el rol de un tutor y conformar el equipo interdisciplinario.
Por eso la ley no entró a regir enseguida, sino que entra a regir 6 meses después de que se sancionó para dar este tiempo a cada provincia a organizar esto. Nosotros tenemos el beneficio en la provincia de Buenos Aires que ya existían jueces de menores, fiscales jóvenes, fiscales del joven, jueces de garantía. Es decir, que la provincia de Buenos Aires está un poquito más preparada que otras, tal vez, y por supuesto tiene que ayornarse ahora a esta nueva ley, que es generar los equipos interdisciplinarios, generar los cargos de tutores que no pueden atender más de determinada cantidad de chicos, obviamente, para que puedan realmente estar presentes en los jóvenes que lo necesitan. Buenísimo. Y después con respecto yo sé que vos estás dando charlas a los chicos directamente, ¿no? Em, Esta nueva ley los hace más responsables en un montón de cosas y también les da más derechos en otros aspectos. ¿Vos se los contás así directamente? O sea, qué nos aconsejás también a los padres que tenemos que tener esta charla con nuestros hijos a decirles a que sean conscientes y al mismo tiempo no meterles miedo, pero por otro lado sean responsables con lo que hacen y que hay un montón de cosas que van a tener más Yo lo, responsabilidad ellos? ¿Qué nos yo lo aconsejas que con respecto hago a eso? cuando doy las charlas, primero les hablo de ellos, de las emociones, para que las identifiquen, porque tal vez no identifican lo que es. eh, las- con distintas imágenes les voy graficando las distintas emociones que un joven transita, la irritabilidad, la ansiedad, la nostalgia, el sentido de pertenencia, distintas emociones que los atraviesan para que ellos las tengan presentes, para que ellos mismos tengan sus propias alertas y sepan Claro, pedir ayuda a tiempo. Y cuando les hablo de cómo lo afectan las sustancias, de cómo afectan las pantallas, les explico este sistema de recompensa que tiene el cerebro y que ellos todavía no tienen la maduración suficiente como para poder detectar el riesgo real del riesgo imaginario, que es que no me contestó, no me puso el like y es que no me quiere, no me están, no me están permitiendo pertenecer a este grupo. Es decir, que él puede identificar, y les hablo de educación digital también, para que sepan en las pantallas qué es lo que podemos hacer y qué no deberíamos hacer. Em, Cuando les hablo de derecho penal, les doy las nociones básicas y les planteo con ejemplos, cuadros que les voy haciendo, distintos casos donde ellos pueden sentirse identificados o no, y les pregunto si eso es delito o no, de acuerdo a lo que yo les explico de lo que es la culpa, lo que es el dolo, lo que es el dolo eventual, para que ellos también se sientan reflejados. Ah, la pucha, esto era delito y yo pensé que era una broma, que si lo hacían chiste, no. También les hablo de lo que es la participación, es decir, no es lo mismo si yo avisé, che, participé en el diseño de un delito, pero después avisé que esto iba a ocurrir, la responsabilidad es distinta. Entonces les voy hablando de esas cuestiones para que ellos puedan entender mejor. Sigo insistiendo, lo más importante es lo que nosotros podemos detectar como adultos presentes, ya seamos docentes, padres, entrenador de un deporte para detectar alertas. Y yo lo que les pido a ellos cuando hablo también es que ellos también detecten alertas en sus amigos, que se den cuenta cuando un amigo está transitando algo para charlar con él también, porque tal vez ese amigo no se animó a charlar con sus padres y está transitando un tema de identidad, de lo que sea. Este, bueno, eso es lo que hago con ellos. bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. La charla está grabada, así que después nosotros se la vamos a mandar a todos los que se hayan anotado. Si hay alguien, si vos podés volver a poner tu mail, si no se lo mandamos por mail, Sí, sí. porque lo están pidiendo eh, a tu mail para que puedan contactarse. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien no escribió en el chat de qué colegio viene o cómo se enteró, les pedimos que lo hagan, que a nosotros nos parece importante para poder mejorar nuestra comunicación. Y bueno, y gracias Marcela, como siempre, muy clara y la verdad que muy enriquecedora la charla. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y acordémonos, estemos Gracias. disponibles de la manera que Estemos, hay que podamos. estar. Hay que estar. Gracias a todos y buena Gracias. jornada. Y disculpen la falta de voz que amanecí así hoy. Muchas No, está gracias. bien, gracias a vos que estás así y la diste igual. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.